Desde su creación a la actualidad, el himno nacional argentino ha atravesado un largo camino de diferentes y múltiples contextos a lo largo de nuestra historia. Pero el sentido, el significado y la representatividad de este símbolo patrio permanecen actualmente invariables. El himno nacional, o sea, la aparición entre los argentinos del himno nacional, se da dentro de un contexto muy particular. Estábamos en plena lucha por la independencia. Es decir, vivíamos un ambiente bélico de guerra. Los espíritus estaban naturalmente inflamados. El himno es adoptado como tal, o sea, como la canción oficial de las Provincias Unidas, en el año 1813, por la Asamblea del año 13. Pero ya tenía su pequeña historia, porque en realidad fue cantada antes y no nace como himno, sino nace como una marcha, como una canción patriótica, coreada en los salones de Buenos Aires, donde se reunían las tertulias de aquella época. Imaginemos, allá por 1812, los salones de Mariquita Sánchez de Thompson, una señorona de esa Buenos Aires que recién asomaba a la vida independiente, con un señor tocando el piano, ella posiblemente acompañando por el arpa, y coreando los presentes las estrofas de esta canción, que se llamaba posiblemente Canción Patria o Marcha Patriótica. Recién un año después es elevada a la categoría de himno nacional argentino. Se escriben cuando las cosas todavía están en pañales, cuando no se ha logrado la independencia. Por consiguiente, el proyecto es hacia adelante. Ocurrió que en una jornada teatral se hizo una función recordatoria del 25 de mayo de 1810, la noche del 24 de mayo de 1812. Y finalmente todo termina con una canción. Esa canción levantó los ánimos, proyectó los espíritus, y se dice, esta es una de las versiones, que don Vicente López y Planes, que estaba sentado en uno de los palcos, de pronto se levantó y se retiró, pese a las insistencias de sus amigos de que permaneciese, con las sienes, contaba su nieto, llenas de ebullición patriótica. Se fue a su casa y allí redactó las estrofas del himno nacional plenas de pasión. Los himnos y en general la revolución fue el producto de una élite criolla, una élite cultivada. Es decir, que hay una distancia ideológica entre quienes elaboran el himno a partir de preceptos ideológicos ajenos a nuestra realidad y, por otro lado, el pueblo, este pueblo depositario del Estado-Nación, a quien va dirigido. El himno se crea con el fin práctico de dar entusiasmo, ánimo y espíritu de combate a los ejércitos del Río de la Plata, pero también se lo concibe como un factor de unidad identitaria a la naciente Argentina. Entonces el himno va cumpliendo una función externa e interna. Yo tengo que lograr lazos de cohesión, ¿sí?, entre los miembros de una comunidad, y tengo que lograr cierto reconocimiento entre los miembros de las otras comunidades. Entonces, respeto de los otros hacia este país y fortaleza, unidad entre los miembros del mismo país. Desde la más remota antigüedad, el canto ha servido para fundir los espíritus de los pueblos. Una necesidad de cantar. En el cantar, poner el cuerpo, está la necesidad de enfatizar la pertenencia a un proyecto determinado, un proyecto político determinado. Como ejes de significado en nuestro poema son
3 pautas identitarias: superioridad, centralismo porteño y deseo de parecernos a otros modelos de civilización. El himno expresa uno de los pilares básicos de toda identidad cultural y nacional. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente a partir de su inserción en la historia, el momento en el que surge, su acompañamiento a lo largo de los distintos momentos, sino básicamente porque expresa los pilares básicos de una forma de estar en el mundo, la comunidad imaginada que es una nación, y que además se expresa en el idioma propio de esa región. Cuando se escribe, ¿sí? Queremos ser ricos como Inglaterra, queremos ser políticamente independientes como Estados Unidos, queremos ser pues democráticos como Francia. Pero después va perdiendo ese significado. Ser libres del mundo significa, bueno, pues conservar algún lugar en el concierto de las grandes naciones. Pero la división internacional del trabajo, impuesta durante la presidencia de Julio Argentino Roca, trajo aparejada la necesidad de mantener relaciones amistosas en el marco del mercado comercial. La reconciliación con España era inminente. Llegó un momento, año 1900 concretamente, en que en la Argentina hubo un planteamiento casi general, porque lo hacían los ambientes culturales, los ambientes de gobierno, los ambientes diplomáticos, los ambientes comerciales. Tenemos muy buenas relaciones con España. No tenemos por qué continuar ofendiéndola en nuestro himno. Entonces, el presidente Roca, en acuerdo de ministros, firman todos y resuelven tomar la primera estrofa y la última estrofa del himno más el estribillo. Se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Desde un polo hasta el otro resuena de la fama el sonoro clarín, y de América el nombre enseñando les repite: mortales, oíd. El himno pierde la totalidad de las estrofas internas y se queda con la mitad de la primera mitad de la primera y la última mitad de la última. De esta forma, el himno nacional comenzó a sufrir sus primeras modificaciones. Cada monumento histórico precedente le dio su propia impronta, desde el canto de masas impulsada por Irigoyen hasta su encuentro con la marcha peronista, desde Malvinas y el retorno a la democracia hasta la actualidad. Obviamente que para el pueblo, sí, para las masas en general, resultaba absolutamente ininteligible el proceso revolucionario como estrategia ilustrada, ¿sí? Como manera de seguir las pautas de la Revolución Francesa, las pautas del conocimiento. Entonces, para flexibilizar ese lenguaje, se inventa el canto, de modo que el pueblo pudiera de alguna manera acceder al proceso. Y la música también tiene su importancia y entra dentro de las especulaciones históricas y que rayan con la leyenda. Pero esto además se complejiza más cuando nosotros vemos el lenguaje y las formas expresivas con las cuales está construido el himno. No solamente la música, ¿no es cierto?, altisonante, declamatorio, el sentido de marcha, de himno, sino básicamente el tipo de expresión a la cual que se usa. Blas Parera era un catalán, nacido en Barcelona, y se le pide que componga la música. Allí se especula mucho en cuanto a las influencias. Se dice que hay una influencia operística de grandes compositores europeos. El sentido de los términos, el sentido del tono con que está enunciado, corresponde a un neoclasicismo totalmente alejado de nuestra realidad expresiva. El canto tiene que convencer a la gente
de sus posibilidades de lograr, de dirigirse hacia este objetivo. Entonces, es sí o sí una estética persuasiva que comparte una matriz poética porque pues enaltece las posibilidades de autoafirmación. Pero en 1990 se establecerá la piedra angular para las sucesivas reinterpretaciones musicales del himno nacional. La versión grabada por el cantautor Charly García desató un fuerte escándalo mediático. Se denunció al músico por ultraje al símbolo patrio ante un tribunal y los medios se inflaron de declaraciones furiosas. A pesar de todo, la nueva versión de Charly despertó más simpatía en la gente que aquellas bandas militares que traían a la memoria las horrorosas experiencias de la dictadura. No me parece que sean irrespetuosas, al contrario, son bellas estas versiones. Creo que la gente se siente obviamente más identificada con esos cantos. La verdad que hay que reconocer ahí que Charly fue el primero en transgredir los límites hace ya muchos años, más de 15, 20 años, cuando hizo su primera versión, que fue realmente escandalosa, ¿no? En la radio, yo recuerdo que estábamos en Democracia, claramente, pedían que se lo prohibiera. Y a partir de ahí como que abrió el permiso para diferentes versiones y para diferentes interpretaciones. Me parece que sí, todos lo han hecho desde un profundo respeto. No. Que el himno es uno solo. El himno nacional argentino es uno solo y a veces lo he escuchado a veces cantar por gente que ni lo sabe cantar. No es que menos puedo preguntar qué significa cada cosa del himno. Y entonces este tipo de cosas me hace mal a veces verlo o a que a veces se lo dan a alguien para que cante en un determinado hecho deportivo y te das cuenta que ni siquiera sabe cantarlo. Pero me parece que versionar los himnos, las canciones de un país debe estar permitido y debe suceder en todo. El tema es discutible, es el rango estético, digamos, en que se lo hace. Oh, inmortal es el grito sagrado. El que vive un poco el país, el que respeta el país, el que toma los signos patrios en serio, no puede cantar el himno sin emoción. Yo creo que el himno es uno. Es uno y la razón por la cual debe ser uno es el vínculo entre las generaciones. Sin embargo, todos tenemos derecho a incorporar lo nuestro. Por otro lado, no solo se multiplicaron las versiones musicales del himno nacional, sino que además las comunidades aborígenes lo han adaptado a su propio dialecto. Pero debemos unirnos en una versión compartida y consensuada. Y ese es el himno de Vicente López y Blas Parera. En la actualidad, la presencia del himno nacional argentino se extiende en numerosos y variados campos de nuestra sociedad. No solo es utilizado por diferentes marcas empresariales en sus anuncios publicitarios, sino que también forma parte del ritual de los espectáculos deportivos. Me parece que el himno es como que algo un poquito para aproximarse con más cuidado, digamos, buscando obviamente todo lo que buscan las marcas es impregnar el sentimiento de pertenencia hacia la propia marca a través de esto, y además hacer un símbolo de libre utilización y sin copyright no tienen que pedir permiso a nada. El único permiso que tienen que pedir, entre comillas, es a la gente. La del Credicop me parece ya que
entra a caminar por terrenos un poco más pantanosos, porque la utilización de la música, de la cadencia de la música del himno para una marca comercial, que aunque sea cooperativa no deja de ser comercial, me parece como que ya viola ciertas reglas no escritas de la utilización de los símbolos patrios. La devisa, que fue quizás la aproximación más inteligente y respetuosa y quizás la menos obvia, porque recuperó partes de la letra del himno, que es largo como corresponde a la época donde fue hecho, revalorizándolos y toma el símbolo, pero de una parte desconocida, y al mismo tiempo que lo divulga se apropia o al menos vincula la marca con este emblema nacional. Oíd, mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. De los nuevos campeones los rostros, Marte mismo parece animar. La grandeza se anida en sus pechos, a su marcha todo hacen temblar. A vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor. Mas los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a esos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán oponer. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria de morir. Y el de Quilmes me parece que también está bien utilizado. A mí no me sorprende, y creo que la publicidad siempre va a transgredir de estos límites. Me parece bárbaro que la gente también lo entone, y te repito, como te decía anteriormente, también el hecho de que la gente te acompañe, te ayude en ese momento, a vos que estás para participar de ese encuentro, me parece bárbaro. Es demasiado grosso, importante el himno nacional como para que de repente esté en cosas que por ahí son cotidianas, cosas que por ahí es una publicidad nada más y trata de un negocio y no realmente lo que dice, lo que es el himno nacional, ¿no? La utilización en ciertas publicidades que le quitan su valor de gesta heroica o de origen de nuestra nacionalidad. Que haber peleado, qué sé yo, 20 veces fuera de mi país, a veces con títulos, otras veces sin títulos, me resultaba una cosa muy gratificante poder cantarlo y cantarlo con ganas, el himno, ¿no? Entonar el himno, sobre todo en países extranjeros, es algo muy fuerte, que te llega muy profundamente, y te repito, a algunos por ahí lo debilita un poquito y a otros los pones más fuerte. ¿Por qué? Digo yo, los debilita. A mí no me ocurría, al contrario, me ponía siempre muy fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene un sentimiento muy especial, donde involucra muchas cosas, recordás muchas cosas. Un himno es el DNI de un país. Fija la identidad de un pueblo, funda un imaginario, aquello que quiere ser, y oficia como pasaporte ante sus pares. Me muestro ante los otros con estos caracteres.
pero a veces viene muy bien porque es un baño de nacionalidad y de patriotismo que nos recuerda que pertenecemos a esta tierra y que a ella nos debemos. Creo que en este momento el himno, en su letra y en su música, no ocupa el lugar en el ADN de los argentinos que debiera tenerlo. O sea, no creo que el himno esté desplazado. El himno está en su lugar. Ahora, que el hombre no se arrime al himno o que el hombre lo deje de al lado del himno, el himno está en su lugar. Entonces, está en las instituciones, está en la familia, está en los colegios, está en el corazón de la gente. El himno nacional argentino es una enseña con la que tuvimos y tenemos una misteriosa relación de amor o rechazo, fervor o indiferencia, pasión o apatía. Es que los símbolos así funcionan. Después de su salsa de origen, se convierten en una especie de cáscara con un relleno diferente según la ocasión. Con un relleno u otro, el himno nacional siempre nos pertenecerá, porque será quien hable de nuestra historia, nuestros sueños, nuestras equivocaciones y nuestras esperanzas, pero siempre musicalizará nuestra historia presente.